Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. El fanfiction le pertenecen a Sleepy Fox de Archive of Aurorum, y Welcome to Demon School y Iruma-kun, le pertenecen a Osamu Nishi, y el link del creador estarán en la descripción del video. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 36. Bienvenido a la próxima búsqueda de novatos, Rumi-chan. Resumen. El inframundo. El reino donde viven todos los demonios. Y el monarca que gobierna es, el rey demonio. Sin embargo, el trono del rey demonio ha estado vacío durante años. Solo los más dignos heredarán esta sede de soberanía. Pero, ¿quién será? Una joven que se hace llamar Rumi y cuya edad física es 14 años. Con el rango Himmel. Un día se convirtió en nieta de un demonio llamado Sujiban. Sujiban ama y mima a Irumi e incluso la envía a la escuela más prestigiosa del país. Pero hay algunos problemas. 1. Resulta que la escuela a la que asiste es la escuela de demonios conocida como Babbles. 2. Sigue siendo muy humana en sus capacidades, conocimientos y forma de pensar. 3. Si descubrieran su parte de ser humana, se aprovecharían de ella. Y 4. Su conexión con su madre será la causa de muchos obstáculos nuevos que muy bien podrían poner su vida en peligro. Esta lamentable niña que finalmente fue encontrada por su abuelo logrará una vida mejor y realmente logrará prosperar en el inframundo. Una forma de averiguarlo. Era de noche, la cena había terminado y Amaryllis se había ido hacía un rato a cenar a su propia mansión. Ahora, Irumi estaba sentada en su cama, recién salida de su baño mientras miraba el pequeño álbum de fotos que Amaryllis armó a partir de los hallazgos en el sótano. Sentado detrás de ella estaba su abuelo, cepillándole suavemente el cabello con los dedos, contemplando cualquier estilo que le gustaría volver a ponerlo antes de acostarse. «Oye, abuelo». Irumi habló, bajando el álbum de fotos. «Sí, Ru», tarareó, continuando concentrándose principalmente en los mechones azules que tenía en la mano. ¿Lady Amaryllis parecía un poco obsesionada?, cuestionó Irumi mientras cerraba el libro. Sujiban asintió, coincidiendo con esa observación. La obsesión y la posesión son las cosas clave que sienten los demonios con respecto a la emoción que conocemos como amor, explicó, descifrando su pregunta. Amaryllis-chan se enamoró de la belleza y la personalidad sin remordimientos de su madre cuando era niña. Deberías haber visto cómo actuaba sobre la emoción cuando era joven, en momentos aleatorios aparecía de la nada y se conectaba a la cadera de Tsu-chan, causó muchas escaramuzas con otros dos jóvenes demonios que adoraban a tu madre. Presencia entre otras cosas. La voz del anciano vaciló ligeramente, lanzando un suspiro bajo. Yo, desearía conocerla. Irumi cayó hacia atrás, sin importarle que estuviera en medio de peinarle el cabello en lo que parecía una especie de trenza mientras ella se recostaba sobre su regazo, con el brazo levantado para cubrirse los ojos con el cayado de su codo. Miró a su nieta, el arrepentimiento teñido de tristeza y enojo lo llenó. Por eso, el hecho mismo de que este pequeño ser bendecido con éter nunca conoció a ninguno de sus padres. Yo también lo deseo, calabaza. Sujiban suspiró con cansancio, agachándose para acariciar el costado de la cara de su nieto. Cerrando los ojos con fuerza, el dolor dejando solo una mínima parte con el pequeño regalo aquí, con él, en sus manos. Al volver a abrir los ojos, extendió la mano para agarrar ambos lados de sus costillas. Levantándola y colocándola en su regazo antes de abrazar a la pequeña diablesa. No necesitaba ver su expresión para saber que la pequeña estaba de luto por la vida que perdió, las posibilidades y promesas que se desvanecieron antes de que pudieran hacerse realidad. Mirando más allá de su nieta, su visión se centró en la hoja de papel que había dejado a un lado hoy y emitió un zumbido bajo. Así es, todavía tenía eso para darle. Lenta y cuidadosamente, frotó sus brazos, gentilmente sin permitir que sus dedos rozaran su espalda mientras la sentía estremecerse mientras luchaba por recuperar la compostura como siempre lo había hecho. Pasaron unos momentos antes de que Irumi se sentara, alejando su rostro de su hombro. No había manchas de lágrimas, pero casi se sintió más doloroso por cómo logró sonreírle como lo hizo a pesar de todo el dolor que él sabía que ella siempre había sentido. Ru, hubo otra cosa con la que me encontré hoy. Sujiban se levantó de la cama mientras ella se alejaba de su regazo. Sentada junto a sus almohadas y sus ojos adquiriendo un brillo curioso pero cauteloso. Él contuvo una risita, encantado de lo mucho que se parecía a Delkira al hacer esa expresión de curiosidad. Acercándose al tocador de su escritorio, recogió el trozo de papel plastificado.
Sullivan volvió a mirarlo, incapaz de entender realmente a los personajes además de tener una sensación básica de ser importantes. No puedo leerlo, pero parecía un trozo de papel importante. Irumi pareció animarse un poco cuando le entregó el papel brillante, sus dedos rozaron los bordes mientras lo sostenía cerca. Al revisarlo, le tomó solo un momento leerlo, pero no entendió muy bien por qué tenía en la mano el certificado de nacimiento de alguien hasta que hizo una pausa y volvió a leer el nombre de la madre. Oh, es mi. Sus ojos volvieron al nombre en la parte superior, el corazón temblaba dentro de su pecho mientras leía las palabras repetidamente, memorizándolas. Supuso que este nombre que usó no sería su nombre de nacimiento, no era como si esos dos hubieran escuchado a su madre decir su nombre, en todo caso, constantemente le decían que primero pensaban en Iruma y luego decidieron simplemente cambiar el nombre. Aún ahí en el último momento. Los brillantes ojos azules luego fueron a la fecha de nacimiento. Su nacimiento y sintieron que las lágrimas se hinchaban con una burbuja de aire que la ahogaba. El dolor la estremeció aún más fuerte, así que ni siquiera tenía una semana cuando mataron a su madre y esas personas horribles se la llevaron. Si pudiera asumir que el día en que esas dos personas horribles proclamaron su nacimiento fue en realidad el día en que se la llevaron. Bajando el certificado, Irumi respiró con dificultad que se parecía mucho a un jadeo, hipo mientras parpadeaba rápidamente. No llores, no llores. Sullivan la observó desde los pies de la cama, rígido al ver lágrimas cristalizadas y un atisbo de tristeza que nunca antes había visto tan crudo en su rostro. ¿Qué era ese papel? Avanzó, arrodillándose con cautela sobre la ropa de cama, y se sentó un poco alejado de la temblorosa niña. Su cabeza se levantó rápidamente, mirándolo antes de volver a bajar, sus manos temblorosas se negaban a soltar el papel. Ese es mi certificado de nacimiento, ese es básicamente mi información, nombre y el día en que nací. La voz de Ru vaciló por un momento, mirando el nombre nuevamente. Sullivan parpadeó, ni siquiera se le había ocurrido que el nombre que estaban usando, los que esos humanos le vendieron, no era el que le asignaron por nacimiento, el nombre que Tsubaki eligió. Si quieres seguir llamándote Irumi, es comprensible, cariño. Pero, ¿podrías decirme qué nombre, cuál decidió tu madre? Sullivan se aclaró la garganta, ahogándose ligeramente cuando los recuerdos de algunos debates sobre nombres diferentes que habían ocurrido pasaron a su mente. Recordó que Miyu era una que le gustaba a Delkira cuando la escuchó por primera vez en el mundo humano, mientras que Tsubaki constantemente la contrarrestaba con Yumi o Yuki cada vez que los dos hablaban de nombres de chicas. Lo que resultaría en una de tres cosas, o las tres en dicho orden. Una pelea, hombros fríos y pucheros ridículos, o acciones íntimas que hacían que su estómago se retorciera y sus ojos se pudrieran cada vez que accidentalmente era testigo de la escena. Irumi agachó la cabeza nuevamente, cerró los ojos mientras respiraba pensativamente. Sullivan la observó observar la sección completa, donde asumió que estaba escrito el nombre, sin duda percibiendo la curva y el estilo de la letra de Tsubaki. Miyumi, dijo en voz baja, tragándose el sollozo que quería pasar. Ella no iba a llorar. Sullivan dejó escapar la burbuja de risa que surgió en su interior. Le divirtió que al final decidiera simplemente combinar ambos nombres buscados a pesar de todos los debates que había causado y de lo mucho que le gustaban las cosas a su manera. Fue tan divertido que estuvo a punto de llorar por la crueldad. Ya podía imaginarlo, los dos llamaban constantemente a esta hermosa niña delante de él pequeña Mio Minimi. Pero aquí estaban, destrozados y ocultando el dolor con sonrisas, tratando de ser felices, tratando de sanar mientras uno yacía enterrado y el otro desaparecido sin dejar rastro. Se sobresaltó, sorprendido al sentir las pequeñas manos de su nieto extenderse para agarrar ambos lados de su cara, limpiando algo. Estaba llorando cuando comenzaron las lágrimas. Sullivan cerró los ojos con dolor y la agarró por ambas muñecas mientras inclinaba la cabeza. El mayor no estaba seguro de por qué esto lo estaba afectando tan intensamente. Tal vez se debía a lo mucho que engañaron a su nieto, a lo mucho que fueron engañados a todos. Ella desconocía su propio nombre de nacimiento. ¿Qué edad tenía cuando perdió los brazos de su joven y ansiosa madre? No tenía la confianza para preguntar, no en este momento, no puede saber qué tan tarde llegó, qué tan joven era ella, ni qué tan débil estaba Tsubaki. Sullivan dejaría de aprender en la medida en que incumplió su propia promesa de proteger a su hija y a su nieto. En algún momento, los dos se abrazaron nuevamente, sin querer soltar el ancla que les recordaba que esos horribles días solitarios de sufrimiento finalmente habían terminado. Que volvían a tener familia. Opera entró y notó que la luz de Rumi todavía estaba encendida a pesar de que ya era hora de dormir.
Abrieron la puerta con curiosidad, parpadeando y viendo la figura de Sullivan recostada en la cama de su lado, agarrando con fuerza a la pequeña diablesa que se acurrucaba cerca de su pecho. Ninguno de los dos estaba bajo ninguna manta. Sullivan ni siquiera estaba vestido con su ropa de dormir. Acercándose y encontrando un extraño trozo de papel apretado en la mano de su joven amante. Con cuidado, Opera le quitó las gafas a Sullivan para evitar que se rompieran mientras arrojaba una manta de repuesto sobre los dos y apagaba las luces mientras se dirigían a su propia habitación para descansar. Todo el tiempo hicieron todo lo posible para no pensar en las obvias lágrimas en los rostros del abuelo y la nieta. Amaryllis brincaba alrededor de su mansión, dando un delicioso salto mientras caminaba hacia la habitación de Alice Chan donde él tomó su cena, encerrándose para completar su investigación sobre el luchador que iba a comenzar en la escuela. Alice Chan, exclamó la mujer mientras abría la puerta con el codazo. Su hijo se retorció en su escritorio, mirando con expresión amarga. Sí, madre. Suspiró, obviamente ella estaba bastante emocionada por algo si se le olvidaba seguir la regla de tocar. Fui a ver a esa preciosidad de la que hablábamos ayer. Tienes tan buen gusto sobre a quién seguir. Ronroneó la súcubo, saltando sobre sus talones con alegría cuando el lápiz de Alice se hizo añicos en su mano al escuchar lo que ella acababa de decir. Perdón. ¿Qué? Gritó, levantándose de su asiento mientras el papel roto se le escapaba de la mano. ¿Qué quieres decir con esa madre? Dijiste que ibas a algún tipo de reunión. Acusó Alice, palideciendo de horror ante la idea de que su Irumi estuviera atrapado por un tiempo prolongado en el implacable control de su madre. Lo hice, fui a conocer a la monada. Amaryllis hizo un puchero, ¿por qué gritaba tanto? No gritaba así todo el tiempo hasta hace poco, cuando, un brillo de satisfacción se iluminó en sus ojos rojo rubí, una amplia sonrisa apareció en sus labios pintados mientras se lanzaba hacia adelante, atrapando a su creciente heredero en un fuerte abrazo. El abrazo se hacía más fuerte con cada lucha que daba, constriñéndolo hasta que se dio con una mueca. ¿Te gusta la chica, verdad, Alice Chan? Oh. Por fin conseguiste tu primer amor. Arrulló ella, abrazándolo con más fuerza a pesar de que él ya había renunciado a escapar. La coloración pálida de su piel de repente se volvió roja brillante, su magia de llama incluso actuó cuando él y su madre quedaron envueltos en llamas inofensivas. Esta reacción hizo que Amaryllis se riera con aún mayor alegría, sabiendo que había hecho lo correcto al dejar ir a su hijo. Libre, Ash retrocedió, con el rostro rojo brillante porque no podía pronunciar una sola sílaba mientras tartamudeaba su intento de negación. No. Por supuesto que no. El maestro Irumi es simplemente un demonio asombroso que es tan impresionante como fascinante. Simplemente realmente lo admiro a él y a ellos ga. Amaryllis parpadeó, viendo a su hijo arrojarse repentinamente a su cama para ocultar su rostro de su mirada mientras tartamudeaba. Por primera vez, había sido testigo de cómo se le trababa la lengua y se ponía tan adorablemente nervioso. Oh, Dios mío, reflexionó, tomándose un lado de la cara mientras se dirigía a la cama. Está bien, mamá solo estaba jugando contigo, mintió Amaryllis, podía sentir la atracción que su hijo sentía por la pequeña y linda demonio tan clara como el día, ella es la cabeza de la lujuria y conocía las señales después de todo. Y no era como si pudiera culpar a su bebé, ella misma quedó atrapada por el brillo de Sutsusama y sintió gran parte del mismo atractivo en la creciente diablesa de cabello azul oscuro y algo más. Si lo fuera, para decirlo sin rodeos, el potencial devastador de la chica le haría la boca agua. Si se le enseña adecuadamente, la niña en crecimiento podría potencialmente envolver a cualquiera alrededor de sus lindos y pequeños deditos con una sola mirada. El joven Asmodeus levantó la cabeza, con el rostro todavía teñido de rojo mientras le lanzaba una mirada inquisitiva a su madre, sin confiar del todo en sus palabras. Ella nunca bromeaba sobre sentimientos o cosas eróticas. Ya, no me mires así, ¿no quieres saber cómo te fue? Se sentó, mordiéndose el labio inferior, luchando internamente, lo hizo, realmente quería escuchar todo, sin embargo, preferiría que no fuera de su madre. No, claro que no. Me iré a la cama ahora, así que buenas noches, madre. La guió fuera de la habitación, cerró la puerta rápidamente y la apoyó con la espalda, golpeándose la nuca contra la madera. Le preguntará a Irumi mañana. Eso es todo. Durante el almuerzo, lo mencionará casualmente. Eso es lo que hará.
Alice se movía por su habitación, asintiendo con la cabeza para consolarse mientras se vestía con su pijama, llegando hasta su cama con las luces apagadas antes de congelarse, poniéndose rojo de nuevo ante la obscenidad sobre la que su madre bromeaba. ¿A él? ¿Enamorado de Hirumi? Él no se atrevería. Frotando las sábanas entre sus dedos, se encogió sobre sí mismo y se giró intermitentemente sobre su costado. Él no estaba, ¿verdad? La mañana llegó rápidamente. Rumi se movió primero, sentándose con los ojos llorosos y la cara hinchada por haber llorado durante toda la noche. Frotándose los ojos con la mano libre, miró el trozo de papel laminado que aún tenía en la mano y frunció el ceño. Estaba desconcertada sobre qué hacer con esta nueva información, demasiado acostumbrada a ser conocida y conectada con el nombre Hirumi, aunque disfrutaba más de Rumi y Yumi era lo suficientemente cercana como para ser capaz de acostumbrarme a ello, pero, preocupada, se mordió el labio inferior, mirando a su tocador donde estaba esa foto de su madre. Apartó la mirada rápidamente mientras sentía brotar nuevas lágrimas. Nerviosamente acariciándose la cara, Rumi sacudió la cabeza. No ahora, más tarde, cuando me acostumbre y aprenda todo lo que necesito primero. Su abuelo se movió a su lado, luciendo completamente incómodo y completamente cómodo al mismo tiempo en la extraña posición en la que se quedó dormido mientras la acunaba cerca y con seguridad durante toda la noche. Le calentó el corazón ver cuánto se preocupaba él por su comodidad. Pero la hizo odiarse aún más a sí misma, ni por un segundo se merecía nada de eso. Sin mencionar que todavía se sentía demasiado como un sueño. Rumi hizo una pausa, mirando el papel que tenía en la mano y sus ojos se suavizaron. Un sueño, ella exhaló mientras el anciano se sentaba lentamente, los huesos de su espalda y hombro explotaban incómodamente con cada movimiento que hacía. Sullivan notablemente hizo una mueca, agarrando su espalda baja mientras se movía para sentarse más, notando a medias que había una manta que no estaba allí anoche y que su vista estaba borrosa. ¿No se quedó dormido con las gafas puestas? Miró a su alrededor, tropezando un poco, desaliñado y aletargado por el sueño, cuando encontró y volvió a ponerse las gafas. Finalmente, Sullivan vio a su nieta, sentada un poco alejada, abrazando ese cruel papel cerca de su pecho. Se detuvo durante un segundo, finalmente decidió llamarla, mirando a su nieta perdida, provocando una sonrisa en su rostro. Buenos días, guisante dulce. Buenos días, le devolvió el saludo, mostrando una bonita sonrisa con facilidad. La mañana pasó, los residentes de la mansión intentaron mantenerse alegres y relativamente estables por el bien de los demás. Hirumi mencionó su nombre original en Opera para obtener su opinión al respecto mientras se vestía. Las manos de Opera se detuvieron por un momento, dejando la crema curativa a un lado mientras ataban las vendas que cubrían su torso. ¿Puedo empezar a referirme a usted como Misama o Umi-sama, entonces? Preguntaron, apartando la mirada de las vendas que siempre les daban sensación de náuseas, hacia la hermosa mezcla de azules que se profundizaron en un violeta vibrante antes de mirarse al espejo, al brillante azul claro de sus ojos. Murmuró algo en voz baja mientras miraba sus pies mientras asentía lenta y cautelosamente. Dándose la vuelta mientras Opera recogía su camiseta de la escuela para entregársela, Hirumi envolvió sus brazos alrededor de su torso, enterrando su rostro contra su pecho. Milady. Gracias por arroparnos a mí y al abuelo anoche, se acercó más y su abrazo se apretó por un breve momento. Gracias por muchas cosas, Opera. La mirada de Opera se suavizó, las orejas de gato se levantaron sobre su cabeza mientras le devolvían el dulce abrazo. Por supuesto, pero no hay nada que agradecerme. Hirumi cerró los ojos con fuerza, sus brazos se apretaron aún más alrededor de Opera, de espaldas al marco de la imagen y al trozo de papel que la llenaba de tantas emociones con las que no sabía qué hacer. Ya era la hora del almuerzo, el día escolar de Hirumi hasta el momento había sido interesante. Luego seguía mirándola con expresión estudiada, mientras que Abs parecía absolutamente exhausto, como si no hubiera podido pegar un ojo la noche anterior. Kaim también estaba en el lado extraño, constantemente tratando de abrazar sus rodillas y apretándose tan cerca que comenzó a preguntarse si algún extraño pájaro demonio estaba tratando de mirar debajo de su camisa. Gracias por el viaje, Montesabro. Clara aplaudió, saltando de los hombros de Sabnoka a la mesa del almuerzo mientras Hirumi bajaba con cuidado, sonriendo a su amiga de cabello verde antes de mirar a la rubia que insistía en cargarlos a la cafetería. Gracias, Sabno-kun. Chirrió la chica de cabello azul, sin darse cuenta de la deslumbrante coincidencia entre dicho demonio alto y Asmodeus. Por supuesto, rival. Se espera que mis hombros sean un gran transporte.
Sabnok se rió audazmente, se dio vuelta y salió de la cafetería. Quería hacer algunos calentamientos más antes de que los estudiantes de último año vinieran para la famosa casa de novatos. Sonriendo, Irumi se dirigió a la mesa a la que Clara había saltado, notando que la diablesa hiperactiva ya había tomado múltiples selecciones del menú de Himmel. Vamos Rumikins. Vamos a comer juntos. Comamos juntos. Cantó Clara, saltando de un pie al otro en el banco. Muy bien, estoy sentado, gracias por recibir todo esto. Rumi soltó una risita, sentándose al lado de Clara mientras Asmodeus lo seguía rápidamente, sentándose frente a Irumi y Clara mientras se movía, mirando constantemente a Irumi y luego mirando hacia abajo, con el rostro un poco rosado. Irumi mordió la comida rápidamente, tarareando con absoluta alegría por el sabor. Su auge incluso se torció en forma de corazón mientras bailaba ligeramente en su asiento. Esto es tan delicioso. Así que esto es lo que Himmel podrá comer. ¿Sí? Prueba esta comida a continuación, Rumikins. Asmodeus observó la interacción entre los dos frente a él, sin prestar tanta atención al Balak, que constantemente empujaba más y más comida hacia él que capturó la mayoría de sus pensamientos desde que comenzaron las clases. Se mordió el labio inferior, contemplando, intentó preguntar ese mismo día cuando se encontró con el demonio más pequeño frente a las puertas de la mansión del director. Luego 2 veces ha intentado preguntar durante los descansos entre clases, pero no ayudó con las ridículas acciones de sus compañeros, e incluso Kalego estaba actuando extraño, al menos, supuso que el profesor sí. Irumi-sama. Habló antes de que pudiera demorarse más. Irumi hizo una pausa, a mitad de un bocado mientras miraba hacia arriba, terminando la comida en su tenedor antes de hacerle un gesto para que continuara, todavía masticando la comida en su boca. El heredero de Asmodeus se aclaró la garganta, miró esos lindos ojos y luego volvió a bajar, incluso Clara lo estaba mirando cuestionablemente. Yo, escuché que mi madre, te visitó ayer, y ella no te hizo nada, ¿verdad? Exclamó, la preocupación lo invadió. Irumi parpadeó, no pasó mucho. Ella era muy amable, me contaba historias sobre mi mamá, y ayudaba a mi abuelo a elegir ropa para comprarme, en su mayor parte. La diablesa de cabello azul inclinó la cabeza, pensando en ayer antes de volver a mirar su bandeja vacía. Aunque ella me levantó y me abrazó mucho. Ash se puso rojo, sabiendo con certeza que cuando su madre abraza a alguien, siempre termina asfixiado e incapaz de moverse. Me disculpo sinceramente. Gritó, con lágrimas de vergüenza rodando por los lados de su rostro. Ella levantó las manos, sorprendida por la repentina disculpa combinada con lágrimas. Está bien. Estoy perfectamente bien. Ella dijo que le gustaría volver pronto, y cuando eso suceda, espero que puedas venir con ella. ¿Estaría eso bien? Sugirió Irumi, sin estar seguro de cómo manejar sus lágrimas. ¿Fue solo por el hecho de que su madre lo visitó repentinamente? H hizo una pausa, mirándola con los ojos muy abiertos, volviéndose de un rojo más brillante mientras Clara comenzaba a hacer pucheros. Yo también quiero visitarla. Exclamó el duendecillo. Riendo, Irumi le dio unas palmaditas en la parte superior de la cabeza, calmando a la diablesa más baja de inmediato. Por supuesto. Me encantaría que vinieras también. ¿Sí? Entonces podremos peinarnos mutuamente y esas cosas. Clara animó, mirando el cabello de Irumi recogido en una cola de caballo baja con una ligera inclinación en la cabeza. Notando cuánto alcanzó la longitud. Hablando de ¿puedo jugar con tu cabello ahora, Rumikins? Oh, claro, ya que ya terminamos de comer. Asintió Irumi, girándose un poco en el banco para dejar que Clara hiciera lo que deseaba. Hurra. Le haré una trenza súper bonita. O un bollo. Irumi sonrió, asintiendo junto con Clara mientras volvía su mirada hacia Ash, notando lo vacía que estaba la cafetería de primer año. Qué extraño, no creo haberlo visto nunca tan vacío, incluso cuando todas las clases están en sesión, reflexionó Irumi, notando que incluso la tienda de Camu Camu estaba vacía de estudiantes clientes. Ah. Sí, esa era otra cosa de la que deseaba hablar contigo interrumpiéndolo, las puertas se abrieron y un grupo de 4 demonios entró, hablando de algo cuando notaron a Asmodeus sentado frente a Irumi. Irumi chilló, siendo empujada contra la mesa mientras Clara rodaba debajo de la mesa con un resoplido cuando la empujaban. 3 de las 4 chicas comenzaron a intentar hablar con Asmodeus, o más exactamente, elogiaron y coquetearon. Irumi se retorció, aplastada entre las chicas y la mesa, su agarre apretando el borde mientras controlaba su expresión, por alguna razón estaba un poco irritada con ellas, sin embargo, no estaba segura si era por haber sido empujada hacia abajo así o lo que le decían a Asmodeo.
Maestro Irumi. Ats gritó horrorizada al notar cómo la estaban aplastando. Apártate de ellos. Maestro, ¿estás bien? Finalmente una de las 4 chicas se dio cuenta de Irumi, jadeando de terror. Esperar. Irumi. Como en El nieto del director, el demonio malvado que tiene a los maestros a su entera disposición. El demonio que intimidaba y aplastaba a cualquier estudiante en su camino e incluso convertía al guardián del valle en una pequeña mascota. Los otros 3 miraron a Irumi con los ojos muy abiertos y llenos de terror, preguntándose cómo iban a disculparse con este demonio más fuerte. La diablesa de cabello rosado luego hizo una pausa y frunció el ceño. Espera, ¿no es solo una LED? Oh. Entonces eso es lo que sea. Irumi chilló, esta vez siendo empujado firmemente fuera del banco. Ella parpadeó, desconcertada sobre qué rango tenía algo que ver con esto, y quedó consternada por lo fuera de control que se habían vuelto esas historias. Clara se acercó a Irumi inmediatamente, refunfuñando mientras se arrodillaba junto a ella. Rumikins no es una Lef. Pero un Himmel como yo ahora. Clara resopló con orgullo, alardeando constantemente de que compartía filas con Irumi ante cualquiera que tuviera oídos. Oh, vaya. Lo siento, realmente nos adelantamos a eso ahora mismo. Oye, ahora que te miro, eres muy linda. ¿Qué tal si pasas el rato con nosotros? ¿Sí? Vamos, es genial que te hayas saltado 2 niveles así. Qué raro. Las chicas se apiñaron alrededor de Irumi, de alguna manera empujando a Clara, que gruñía hacia atrás mientras Asmodeus comenzaba a temblar, el fuego se elevaba a su alrededor por cómo tocaban descuidadamente los hombros de Irumi. Irumi miró entre los 4, completamente perdida ante este repentino desarrollo, su rostro se puso rojo brillante mientras se alejaba de sus manos. Yo tal vez en un momento diferente. Ella luchó, tratando de decir un rotundo no. El timbre volvió a sonar, algo que había estado insistiendo durante todo el día. Las 4 chicas dejaron caer a Irumi al suelo, otra vez. Salir corriendo de la cafetería preocupado por algo. En el suelo nuevamente, el sonrojo de Irumi se apagó mientras ella se retorcía con creciente temperamento, respirando profundamente antes de dejar salir el aire. Irumi aceptó la ayuda de Clara mientras Ats se quejaba de la audacia de esas chicas y luego, preocupada, la inspeccionaba para asegurarse de que estaba bien. Estoy bien, aseguró, alisándose la camisa mientras todos se sentaban en el banco y en la mesa del almuerzo. Clara inmediatamente comenzó a arreglar su cabello suelto. La trenza comenzaba a desatarse al desatarla. Esos malvados, Clara resopló, tú también tienes el cabello súper bonito. Casi lo enredan. La chica de cabello verde hizo un puchero, un ligero sonrojo en su rostro mientras entrecerraba sus ojos, terminando sacando un poco la lengua en su concentración mientras se deshacía y peinaba su cabello. Irumi parpadeó, oh, gracias, esta es en realidad la primera vez que lo dejo crecer. Estoy acostumbrada a mantenerlo corto, así que siéntete libre de jugar con mi cabello tanto como quieras, ya que realmente no tengo idea de qué hacer con todo. Dijo Rumi, queriendo alejarse del tema de lo que hicieron esas chicas, todo el asunto la desconcertó de principio a fin pero no quería aferrarse a ese aumento de molestia. Se salió de ella. Si puedo preguntar por qué lo mantuviste breve y ahora lo dejaste crecer. Asmodeus habló, moviéndose en su asiento frente a los 2. Oh, lo mantuve corto porque tenía que vestirme más como un niño por mi seguridad donde estaba, era más común que los niños tuvieran el cabello más corto, así que lo mantuve cortado y apartado. Pero ahora que estoy con el abuelo, esas mismas amenazas no están realmente aquí, y han ido creciendo tan rápidamente que en este momento simplemente las dejaré pasar. Clara y Ats hicieron una pausa, la chica de cabello verde se encorvó hacia adelante, más cerca de la espalda de Irumi a medida que se acercaba a la punta del cabello. Asmodeus miró fijamente a Irumi, decidiendo no preguntar sobre el hecho de que el demonio más pequeño tenía que hacer algo para esconderse, pero... Perdón por mi grosería, Irumi-sama, pero la forma en que dijiste que tenías que vestirte como un niño. Irumi parpadeó, ¿sí? Soy una chica. Respondió claramente, después de todo, no estaba escondiendo nada excepto su piel. Oh, entonces ese fue el skish. Clara se rió, atando la punta del cabello de Ru con una goma al azar que sacó de su bolsillo. La cara de Rumi se puso un poco roja ante eso, sus hombros se inclinaron hacia adelante mientras se abrazaba a sí misma. Por favor, no lo hagas, pidió cortésmente cuando Clara parecía que iba a abordarla y tratar de hacerle cosquillas nuevamente. Mientras tanto, el cerebro de Asmodeus había estado reflexionando sobre esta nueva información, confirmada, horrorizado consigo mismo por la frecuencia con la que había estado mirando sus curvas. ¡No!
No te atrevas a pensar en ello, Asmodeo. El demonio soltó un gemido agudo en voz baja, temblando. Achkun. Juro que lo haré mejor. Asmodeus sollozó, golpeando la mesa con las manos mientras se levantaba, inclinándose humildemente ante ella, casi golpeando su frente contra la mesa. Irumi lo miró boquiabierto mientras Clara se echaba a reír, señalando lo humeante y pegajoso que era, que siendo vapor real salía de la parte superior de su cabeza, e Irumi asumió que la parte pegajosa eran todas las lágrimas. ¿Hacerlo? Levántate, por favor. ¿De qué estás hablando? Irumi palideció de horror, indicándole que dejara de inclinarse. La campana, que se estaba volviendo cada vez más inquietante, volvió a sonar. Irumi se retorció, ¿y qué pasa con esta campana? Ah, sí, eso es para la próxima búsqueda de novatos. Asmodeus se puso de pie, aclarándose la garganta detrás de su puño y apartando la vista de Irumi por un momento antes de mirarla. ¿Casa de novatos? Cuestionó Irumi, enfatizando la palabra casa. De hecho, verás, alrededor del 80% del alumnado participa en una actividad llamada luchador, presentan oportunidades especiales para ascender de rango y, si te especializas, potencialmente podrías elevar tu rango a partir de los logros. Como estudiantes de primer año, es obligatorio para nosotros unirnos a uno durante al menos el primero al tercer año, explicó, dejando que esas palabras asimilaran mientras contemplaba qué más. Los ojos de Irumi se abrieron al darse cuenta de que estos luchadores sonaban mucho como garrotes. ¿Qué tipo de actividades? Siempre he estado interesado en unirme a un club y esto se parece mucho a eso. Dijo efusivamente, inclinándose sobre la mesa y mirándolo a los ojos, los suyos brillaban con un brillo vibrante ante su creciente excitación. Alice se echó hacia atrás, con el rostro ligeramente sonrojado mientras él asentía. Es una mezcla de cosas, que consta de muchos intereses diferentes, como la ejecución de Cannonball, la diabotánica y, creo, el arte, por nombrar algunos. La sonrisa de Rumi se amplió, la emoción inundó sus venas. Veo. Sí, me encantaría participar. Entonces, ¿qué es esta casa de novatos? Oh Dios. Sabía que era una buena elección que nos quedáramos aquí, nos dará asientos en primera fila, por así decirlo. Asmodeus exclamó con alegría, colocando una almohada sobre la mesa y luego levantó a Irumi y la colocó en el cojín mientras miraba hacia la puerta que estaba siendo embestida por excitados estudiantes de último año. Ella parpadeó, mirándose a sí misma y luego a la puerta nuevamente. ¿Eh? La búsqueda de novatos es una fecha límite de 66 minutos para que los estudiantes de último año encuentren a los de primer año y encuentren una manera de persuadirlos para que se unan a su luchador. Asmodeus sonrió, entrecerrando los ojos mientras se giraba para mirar las puertas que se astillaban con cada empujón contundente. Se sabe que esto se vuelve un poco caótico, pero estoy seguro de que estaremos bien. Ya veo. Irumi goteó de sudor, sus oídos se estacionaron levemente al escuchar la voz apagada de un maestro. Talidan Talion. Luego, se dio cuenta, los estudiantes de último año irrumpieron por las puertas, lo que provocó un caos cuando los de primer año fueron atrapados por la fuerza y amenazados con inscribirse en las prácticas de prueba. Oh cielos, chilló Irumi, tomando de la mano a una Clara igualmente sorprendida mientras presenciaban un morboso tira y afloja antes de que unos pocos irrumpieran en la cafetería, centrándose en Asmodeus, quien rápidamente los rodeó a los tres en un anillo de fuego. Aquí vamos. Vemos nuestras opciones, Irumi-sama. ¿Es seguro? Fin del capítulo.